Bienvenidos latinos y latinas. Sería ridículo y extemporáneo decir que un fantasma recorre América Latina, un fantasma llamado FMI, tal como rezaba la primera frase del manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels. Pues no. Al menos las evidencias indican que ese fantasma está en las oficinas de los bancos centrales de algunos países. Los gobiernos les dan todas las facilidades a los delegados de ese organismo. Pero sobre todo, llegan en calidad de jefes, autoridades morales y con el edicto de diseñar el futuro de sus economías sin importar los factores sociales y mucho menos los culturales y políticos. En Argentina, por ejemplo, tienen una oficina como si fuese la mismísima presidencia de la República. Nadie puede entrar si no está registrado en los más altos organismos de seguridad, no de Argentina, sino de los grupos de inteligencia internacional. ¿Y todo esto para qué? Parece obvia la respuesta, porque obvias también son las recetas y las condiciones. La semana pasada, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció no un acuerdo firmado, sino un posible acuerdo nivel staff. O sea, falta la firma de la Junta Directiva del FMI y luego ya se verá, porque para variar, no se transparentan jamás los documentos con los cuales se definen los términos de la entrega de miles de millones de dólares. Para entender esta lógica y esta realidad de un fantasma instalado en nuestra región, conversaremos esta vez con Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Pavel? Bienvenido. Orlando, gracias. Bien. Bueno, lo del FMI parecería, como digo, un fantasma, pero es una realidad constante y en las últimas décadas ha significado también el azote de las economías. ¿Cómo entender a estas alturas el rol que juega el FMI en las economías latinoamericanas? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para tu programa y los latinos y latinas que nos pueden ver. Yo diría que no solamente un fantasma, sino un peligro es el que está rondando algunos países latinoamericanos. En este mismo momento, Argentina, se habla poquísimo de Haití, pero ahora tenemos grandes protestas populares y sociales en el caso haitiano. Entran a la economía ecuatoriana, es sintomático ver una foto en la que autoridades, las más altas autoridades del país, miran al delegado del Fondo Monetario Internacional, digamos, esperando su receta, que es lo que efectivamente va a suceder. Pero me parece que esto, en una primera instancia, habría que ponerle en el contexto global de América Latina y en el contexto histórico de lo que significó la intervención del Fondo Monetario Internacional en los años anteriores. Recordemos a los latinos y latinas que nos ven que básicamente a inicios de los años 80 América Latina tuvo la famosa crisis de la deuda provocada por un default, un no pago de la deuda en México, y esto significó que al menos se implementaran 2 décadas de, digamos, 2 décadas perdidas de desarrollo para nuestros países. La primera, sobre todo catalogada como ajustes para estabilizar la economía, que estaban auspiciados mucho por el Fondo Monetario Internacional. Estos eran programas de estabilización, se conocían, y permitieron que en el Ecuador se firmaran las cartas de intención, también la primera en el gobierno de Hurtado. Y desde el año 89 empieza a darse la moda en el resto de América Latina de implementar el consenso de Washington, que viene apoyado por créditos del Banco Mundial catalogados como programas de ajuste estructural. Claro, pero Pavel, hay una cosa que es importante, porque hay un debate, no sé si profundo, amplio, diverso, de que el Fondo Monetario Internacional ya no es el mismo de antes y que las circunstancias económicas y políticas de América Latina tampoco son las de antes. ¿Es así o al contrario, el modelo, la estructura, la marca del FMI no se ha variado? No, yo creo que no ha variado. Me parece que seguimos teniendo un pésimo médico, e incluso actores políticos ecuatorianos de corte más bien conservador decían esto hace poco. Estoy pensando en el alcalde de Guayaquil, que es de una línea más bien de derecha y conservadora, decía que el Fondo Monetario Internacional es un pésimo médico, y yo coincido con él. ¿Por qué es un pésimo médico? Porque a enfermedades distintas otorga la misma receta. No importa si es la economía griega, no importa si es la economía argentina, no importa si es la economía haitiana, no importa si es la economía ecuatoriana. Niegan, además yo estudié mucho esto en mi época de pregrado, estos organismos niegan las realidades políticas de esos países, ¿no es cierto? Culturales que también influyen. Y culturales, también efectivamente, influyen, sí. ¿no es cierto? Y yo les llamaba como una especie de rey Midas al revés, es decir, todo lo que tocan, ¿no es cierto?, convierten al final en pobreza, despolitizando las condiciones propias de cada país, y por lo tanto te pueden hacer el mismo discurso y por lo tanto las mismas recetas para Lesoto, ¿no es cierto?, para Bolivia, para Ecuador o para Haití. Claro. ¿Por qué esto? Porque parten de una visión dogmática de la economía, la visión que el Estado no debe intervenir porque genera, digamos, disfuncionalidades en la economía, la visión de que los aparatos estatales siempre son abultados, gruesos, obesos, por lo tanto hay que despedir a la gente, de que no es prioritaria la inversión pública, por lo tanto bajan a cero sus niveles de inversión pública, creen en el dogma de la austeridad.
Y esto viene asociado además con una lógica de privatizaciones, con una lógica de apertura, digamos, a ultranza, tanto del comercio, por eso se deterioran tanto las balanzas comerciales en nuestros países, o de la flexibilización laboral y la flexibilización financiera. Es decir, el famoso decálogo de Washington, que era esta forma donde no importaba qué pasaba en nuestras economías, debíamos aplicar la misma receta, me parece que está regresando, digamos, no con cambios significativos, sino más bien con una actualización en el tiempo, pero con la misma el mismo fondo. Ahora, de todas maneras, quisiera comentar que a propósito de un artículo que escribí de lo que ha pasado con el Fondo Monetario, esto es posible en un contexto de apolitización o de despolitización. Es decir, ahora entran con mayor facilidad porque antes, de una u otra manera, la resistencia, su presencia, la aplicación tenía un movimiento social muy intenso de resistencia a cualquier tipo de recetario del fondo. Ahora es posible porque efectivamente haya politización o porque efectivamente la izquierda y el movimiento social están aplacados. Muy buena pregunta y diría que también muy compleja de contestar porque me parece que es una sumatoria de elementos. En primer lugar, entran por una politización, pero además entran desde un discurso apolítico. Según ellos, nada más son órganos técnicos que entran a dar, a juicio de ellos, recetas, recomendaciones de nuestras economías, negando, digamos, el ámbito técnico, y este es un gran problema, digamos, en materia de desarrollo. No hay país que no se desarrolle si no tiene una mirada de economía política, y esto tiene que ver con las relaciones de poder que están en cada una de nuestras naciones. Esto tiene que ver, si tú quieres, con la forma en la que los grupos poderosos, ¿no es cierto?, apoyan o no apoyan los contextos de desarrollo, si tienen que contribuir más en una lógica fiscal o tienen que contribuir menos, si los países tienen o no tienen estructuras fiscales, si la política pública responde a los intereses ciudadanos, pero esto que es importante, ellos dicen que no importa. El segundo elemento por el cual considero que es una pregunta compleja pero importante es porque sí, efectivamente se ha permitido su regreso en contextos, no sé si de apolitización, sino en contextos de un embate feroz, furibundo, contra los enfoques de economía más heterodoxa, que estuvieron en moda en nuestros países desde el año 2005. Pensemos ahí, en cambio, cómo, empezando por Venezuela, siguiendo por Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, es decir, un conjunto de países en América Latina, el Brasil, claro, implementaron políticas de corte no dogmático, de corte no ortodoxo, sino más bien una visión heterodoxa de la economía, creyendo en el rol del Estado para promover el desarrollo, creyendo en el rol, digamos, matizado de la regulación estatal, creyendo que la inversión pública cumple un rol, sin negar el factor y lo que cumplen los actores privados, sin negar la inversión pública, la inversión privada, digo, al mercado tampoco. Sin negar al mercado, efectivamente, no fueron, si tú quieres, posiciones dogmáticas en el caso de las economías latinoamericanas. Y cuando ves la comparación entre lo que pasó década del 80, década del 90, en la época más dura del neoliberalismo, donde tuvimos absoluta pérdida en términos de desarrollo, y comparas de esta década ganada para América Latina, no me refiero al caso ecuatoriano, sino a la región, entre el 2005 y el 2015, tienes que cerca de 92 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Los datos provienen de la CEPAL, ¿no es cierto?, como un órgano técnico de las Naciones Unidas. Entonces, la evidencia está ahí. El haber apostado por un tipo de economía que busca en el rol del Estado una promoción del desarrollo, en la inversión pública un rol complementario con la inversión privada, que cree que de alguna u otra manera la regulación de los actores económicos es importante cuando están cometiendo prácticas abusivas, ¿no es cierto?, sea de monopolio o sea, si tú quieres, de abuso con los consumidores, los clientes o los ciudadanos. Más bien lo que nos mostró es que tuvimos razón cuando implementamos economías heterodoxas. Entonces la pregunta también que nace a propósito de un mensaje que también tengo por acá es ¿qué gana el FMI y qué ganan las élites económicas, las élites políticas de América Latina, que son particularmente de derecha, con acuerdos de esta naturaleza? Porque parecería que del todo el diagnóstico evidentemente hay un factor en contra, pero ¿qué ganan ellos? ¿Por qué se plantean estas posibilidades? Habrá que ver cada caso, digamos, y cuáles fueron las victorias y las ganancias y quiénes fueron los ganadores en cada una de las crisis donde ha entrado a intervenir la receta del Fondo Monetario Internacional. Pero yo diría que independientemente de cuáles han sido los contextos nacionales, tal vez sí hay una constante que es muy estudiada en la literatura, digamos, de la sociología económica, de la economía política, de la propia economía, es que en estas crisis, ¿no es cierto?, los que ganan, ganan porque se da esta lógica. Los poderosos privatizan sus ganancias y nos socializan sus pérdidas. El ejemplo más claro sería, por ejemplo, la crisis financiera bancaria de Argentina alrededor de los años 2000, el famoso corralito,
o el salvataje bancario que sufrimos en el Ecuador entre el año 99-2000. En esos casos, ¿qué es lo que pasaba? A pesar que la retórica hablaba de que el Estado no tenía que intervenir, que por ejemplo los bancos centrales deben ser independientes, el momento que tuvieron que utilizar los bancos centrales como prestamistas de última instancia para, digamos, cubrir la quiebra del sistema financiero privado, lo hicieron socializando a la ciudadanía las pérdidas que había generado el sector financiero bancario privado y privatizando ellos sus ganancias. Y esto podemos encontrar ejemplos históricos en el caso ecuatoriano, la sucretización, el salvataje bancario, la posterior dolarización, que es una apuesta clara por los sectores importadores. Vamos a ver más adelante seguramente algunos datos de qué está pasando en la economía ecuatoriana. Entonces, creo que tal vez habrá que ver quiénes ganan según los contextos nacionales, pero me parece que lo que sí es una constante es que cuando entra el Fondo Monetario suele darse esta lógica de los poderosos privatizan sus ganancias y las sociedades son socializadas sus pérdidas. Lo que efectivamente ha ocurrido a propósito de lo que estás mencionando en esta década donde no se implementaron los programas del FMI es que hubo una mayor concentración de la riqueza y una desigualdad enorme. Chile, por ejemplo, es uno de los países más desiguales de América Latina y sigue siendo considerado como el ejemplo del neoliberalismo. Entonces, ¿esa concentración crees que se va a producir nuevamente? ¿Se está produciendo? ¿En qué nivel está ocurriendo? Sí se está produciendo y lastimosamente el Fondo Monetario no es un crítico de esa lógica. En cambio sí tenemos algunos otros autores. Estoy pensando por ejemplo en Joseph Stiglitz, que tiene un libro que habla de desigualdad donde hay una frase que es, desde mi punto de vista, absolutamente ilustradora. El 1% de la población acumula lo que el 99% restante necesita, y esto es lo que te pasa a nivel mundial. Cada vez son más restringidas las manos que concentran mayor riqueza en el mundo y cada vez, por lo tanto, tienes mayores niveles de inequidad, mayores niveles de desigualdad y una brecha cada vez más insultante, diría yo es la palabra, ¿no es cierto?, entre los pocos que acumulan mucha riqueza y las grandes mayorías, ¿no es cierto?, donde están las grandes carencias humanas planetarias. Latinoamérica, lastimosamente, dentro de eso, es uno de los territorios más inequitativos. Por eso es que, en cambio, si uno analiza la década digamos, o estos ya casi 15 años que fueron progresistas para América Latina, empezando en esa famosa cumbre de Punta del Este, cuando se le dijo justamente que, estoy pensando realmente en la frase que se utilizó, no sé si es adecuada para el público, pero que el ALCA debía buscar otro rumbo, digamos, lo que se hizo es cancelar ese tipo de economía heterodoxa, apostar por una tesis que si quieres es simple, Orlando, y es que pensemos con cabeza propia los problemas que se dan en cada realidad. Y pensando así, con cabeza propia, los problemas que teníamos en el Ecuador, en el caso boliviano, en el caso venezolano, en el caso argentino, es que pudimos encontrar mejores soluciones. Lo que nos faltó, creo que sí, este es un elemento autocrítico, es que la conexión de esas ideas nos tuvo que haber dado mejores elementos de conexión regional para que tengamos, por ejemplo, un fondo de reservas básicamente del sur, para que tengamos, por ejemplo, el Banco del Sur, para que tengamos un sistema crediticio del sur que nos hubiera permitido en la crisis del año 2014, 2015, 2016 no recurrir a los prestamistas tradicionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, sino prestarnos entre nosotros los latinoamericanos. Es increíble la cantidad de recursos que América Latina deposita en estos que terminan siendo los salvadores, los que aparecen como una suerte de mesías, a darnos las soluciones y a prestarnos del dinero que muchas veces proviene de nuestros propios países. Claro, si vamos a hacer la primera paso entonces para regresar y conversar de lo que ha significado ya para el Ecuador y América Latina, lo que la semana anterior fue una noticia en el Ecuador, la posible firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de parte del gobierno de Lenín Moreno. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, conversando con Pavel Muñoz, legislador y presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional de este país. Pavel, la semana pasada se anunció un acuerdo a nivel de staff del Ecuador con del FMI con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Por qué hace falta esto? ¿Qué les lleva a Lenín Moreno a un convenio de esta naturaleza con las consecuencias de las que hemos hablado en la primera parte? Somos muchos los que creemos que la economía latinoamericana, la economía ecuatoriana no necesitaba llegar a este punto. ¿Por qué se llega? Insisto, porque habemos muchas voces políticas y académicas que decimos que fue una crisis inducida.
Si es que nos queda tiempo, Orlando, para la gente de América Latina y de Ecuador, quisiera mostrar alguna información. Esta es una serie del Producto Interno Bruto, en el caso ecuatoriano, que va desde el último trimestre, el primer trimestre del 2015 hasta el tercer trimestre del 2018. Si ustedes se fijan, antes de que el presidente Correa dejara la presidencia, la economía ecuatoriana ya empezó a crecer. Esta es una época complicada porque para América Latina sufrimos una crisis, y esta fue que los precios de los productos que exportamos tuvieron una caída. Ajá. Esos precios cayeron, entonces tuvimos un momento de crisis. Lo que pasó aquí es que tuvimos ya un momento de levantar la economía. Desde esta fecha en adelante, es decir, desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno, se viene gestando una crisis inducida. ¿Por qué es inducida? ¿Cuál es la idea de...? Porque se politizaron algunos elementos, Orlando. Entre esos, permítanme mostrar, por ejemplo, ¿Qué se politizó? Se politizó el tema de la deuda externa, por ejemplo. ¿Ya? Este es un gráfico que nos permite de alguna otra manera identificar cómo se politizó el discurso de la deuda externa. Cuando un país petrolero, como el ecuatoriano tiene, la línea amarilla es, una línea naranja es el precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está alto, la línea azul baja porque este es el riesgo país. Y esto es obvio, porque si este país petrolero, el caso ecuatoriano, está recibiendo más ingresos por petróleo, baja su riesgo país. Pero la ciudadanía se va a dar cuenta desde este punto, a pesar de que crece el precio del petróleo, también crece el riesgo país. ¿Por qué? Porque aquí hubo una auditoría que politizó el tema de la deuda. Se dijo de manera intencionada y con interés más político que técnico que se había sobrepasado el límite de endeudamiento legal del caso ecuatoriano. No se dio cuenta el gobierno, o sí se dio cuenta con malicia, el disparo que se estaba metiendo en el pie. Si tú eres un organismo, digamos, internacional, como lo podemos ver más adelante, puede ser el Fondo Monetario, puede ser el Banco de China u otros que te han prestado plata y tú le estás diciendo que la deuda que contrataste básicamente era ilegal, lo que le estás diciendo es que hay un alto riesgo de que tú entres en el default de no poder pagar esa deuda, y entonces generaste un caos. Es por eso que lo que tuvimos es un incremento del riesgo país, a pesar de que ya teníamos unos precios del petróleo importantes, con lo cual hubiera podido disminuir. Ahora, de todas maneras, este es el cuadro de lo que el Ecuador anunció la semana pasada en cadena nacional. El presidente Lenín Moreno lo dijo y después del otro día el ministro de Finanzas lo explicó. Aquí está planteado el monto total, 10.279 millones, incluso se habla para los próximos 3 años. Pero con el Fondo Internacional particularmente son 4.200. ¿Este cuadro qué te indica? ¿Qué es lo que explica para que la ciudadanía en América Latina de alguna manera interprete lo que va a pasar en el Ecuador? Los actores ortodoxos y conservadores han calificado esta como buena gestión. Voy a decir por qué no es ninguna buena gestión. Porque si tú tuviste que llegar al fondo con un prestamista de última instancia, ya estás en un programa de rescate. Eso no supone buena gestión. ¿Por qué llegaste a ese punto? Sería lo primero que habría que preguntarse. Porque los 10 años fueron despilfarrados. Pero ya después de 2 años, eso me parece que ya es un poco de cinismo. Es decir, si se le escogió a un gobierno es para que solvente los problemas. Si tuvo 2 años para no solventar los problemas, estamos complicados. Porque además cometieron un grave error. Me da la sensación que al presidente de la República le dijeron: miren, tenemos una crisis tremenda, presidente, ¿qué es lo que quiere usted hacer? Y le dijo: vamos a hacer una consulta popular. Como decirle a alguien que tiene la temperatura en 40 grados, en realidad sigue con 37. Exactamente, primero estaba con 37 y cuando le dijeron que tenía 40, lo que dijo: entonces hagamos una consulta popular. Politizó este tema. Entonces esto ha sido calificado como una buena gestión. Creo que es mala gestión porque ya tuvimos que haber llegado al fondo. Y segundo, esto que significa el préstamo de la CAF, los préstamos del Banco Mundial, los préstamos del BID, los préstamos del Fondo Latinoamericano de Reservas, no es ninguna novedad. Se ha planteado como si esto fuera un éxito de gestión, cuando esos mismos organismos prestaron incluso en volúmenes más cuantiosos plata al Estado ecuatoriano, porque nunca se ha roto la relación con la banca de cooperación, la banca de desarrollo. Correa, también hubo estos préstamos de estos organismos. También, de hecho, en esos 10.200 millones de dólares, cerca de 6.000 es lo que prestan estos organismos, y en época de Rafael Correa prestaron cerca de 8.000. Entonces, no es que teníamos nosotros cerrada los préstamos, cerradas estas fuentes y se han abierto, no, para nada. Estos créditos siempre se utilizaron. ¿Qué es nuevo y por qué se califica? Porque también yo lo califico de mala gestión. Porque has debido recurrir al Fondo Monetario Internacional con un crédito de 4.200 millones de dólares, dicho sea de paso. Si en la época de Correa se dijo que se había endeudado mucho la economía, ahora han endeudado aún mucho más la economía, cerca de 12.000 millones de dólares en su conjunto. Pero el gran problema de este crédito es que te empieza a poner condiciones. Fíjate que las autoridades económicas no han dicho nada, pero hoy le escuchaba un representante de la banca que ya daba la perla, ¿no es cierto? Famosas reformas estructurales, es decir, lo que se discutía en los años 90. ¿Cuáles son estas reformas estructurales? Afectar los derechos laborales. Claro, desde un prisma, los sectores económicos le llaman competitividad, pero habría que ver que lo que buscan ellos es mecanismos de flexibilidad laboral
para, ¿no es cierto?, afectar los derechos de los trabajadores. Lo cual implica seguridad social, desempleo, etcétera, afectados ahí. Exactamente, ¿no es cierto? También tienes otro elemento que es, por ejemplo, el tema de privatizaciones. En este momento se habla de privatizar la telefónica estatal, cosa que ha sido un deseo de las élites económicas de este país desde varios años. No lo han logrado a veces incluso por los conflictos regionales, pero quieren privatizar, a pesar de que su discurso es que tienen déficit fiscal, quieren privatizar justamente la empresa pública que más rentabilidad les deja, que tiene rentabilidades y utilidades parecidas a las de sus competidores de telefonía celular privada. Entonces, lo que se ve con claridad es nuevamente el regreso a este tipo de recetas ortodoxas. ¿Qué es lo que se dijo otra vez? Se dijo que había que disminuir el 10% de la nómina de empresas públicas, porque además parten de un concepto errado. Creen que toda empresa, por llamarse empresa, ¿no es cierto?, sin distinguir que es pública, debe tener necesariamente ingresos. Cuando en las empresas públicas pueden ser a veces fabulosas para prestar un servicio, para romper un monopolio, para regular un mercado, pero esto no se entiende. Con lo cual a mí me parece que lastimosamente estamos volviendo en el caso ecuatoriano, así como en Argentina, así como en Haití, a la receta que ya obtuvimos o que ya tuvimos y que nos dejó, digamos, como saldo más desempleo y más pobreza. Ahora bien, tú has mencionado el tema de la deuda externa y aquí tenemos un cuadro que vamos a irlo desarrollando para que podamos explicar en qué situación se encontraba el Ecuador, porque esto ha sido motivo de una gran polémica. Estamos abriendo la página del Ministerio de Finanzas del gobierno ecuatoriano, abrimos la deuda de diciembre del 2018, sí, efectivamente ahí bajamos y lo que vemos efectivamente es que al 2018 la deuda estaba en el 40, estamos ahí en el diciembre del 2017 en 44% comparado con el Producto Interno Bruto, y al 2018 terminamos en el 45%. Es decir, desde que dejó Correa hasta acá se incrementaron prácticamente 7 puntos, 8 puntos prácticamente en eso. Aquí hay algunos elementos. En primer lugar, siempre se dijo que esta no era información publicada en la página oficial del Ministerio de Finanzas. Siempre estuvo publicada. Y es esta. Es esta, ¿no es cierto?, donde ellos consideran la deuda agregada, que para diciembre del 2018, incluso para mayo del 2017, aquí aparece ya como porcentaje del PIB el 41%, pero cuando uno va a esa misma página y encuentra la deuda consolidada, esto se va a encontrar en niveles del 28%, que es la deuda externa, la que realmente importa. Porque aquí está también tomada en consideración la deuda interna, donde también hay un gran debate. Lo que se ha hecho nuevamente en el caso ecuatoriano es que si en los 10 años anteriores buscábamos balancear la deuda, teniendo, digo, en una relación 70% deuda externa, 30% la posibilidad de colocación interna, es decir, deuda dentro del propio Estado, esto te permitía, digamos, cumplir o salir de momentos de oxígeno cuando necesitabas liquidez, no recurrir toda deuda externa, y en cambio lo que hoy ves es que hay un cierre total de los mecanismos de deuda interna por privilegiar la deuda externa. Aquí quisiera resaltar dos elementos que ya empiezan a preocupar. Si hoy hemos llegado a un tema que efectivamente faltan las últimas firmas, pero si hoy hemos llegado a tener una deuda de 4.200 millones con el Fondo Monetario Internacional, básicamente es un préstamo de última instancia, ¿por qué hace poco más de 15 días tuvimos una emisión de $1.000 millones con una tasa del 10.75? Sí. ¿Quiénes fueron los tenedores de esa deuda? ¿Están ganando, digamos, de manera estrepitosa? ¿Cómo es que de alguna u otra manera puedo contratar el día cero? Sí, o puedo generar deuda en el día cero, $1.000 millones por una tasa de 10,75 y 15 días después ya tengo un paquete, ¿no es cierto?, de salvataje por $4.200 millones. ¿Por qué hicieron necesaria esta emisión de aquí? ¿Por qué le hicieron necesaria ese costo? Es una cosa que debemos investigar. Son compradores nacionales, además lo que se ha denunciado. Habrá que ver eso exactamente quiénes son, pero además con un doble discurso. Cuando el actual ministro de Economía, antes, en el gobierno de Rafael Correa, veía un endeudamiento del 8%, del 7,75%, ponía un grito en el cielo y decía, ¿cómo se puede conseguir deuda tan cara? Hoy que hicieron una emisión de bonos a una tasa de 10,75, su discurso fue, no hay plata más cara que la que no se puede conseguir. Pero ellos han dicho que esta deuda está por debajo del 5% de interés. Está contratada con el Fondo Monetario y demás. Aún más sospechoso entonces, ¿por qué hicieron una emisión días anteriores, ¿no es cierto?, una tasa de 10,75? Es decir, no tenían previsto esto, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban encontrando el momento adecuado, además haciendo un adelanto de las recetas del Fondo Monetario. Fijémonos en el caso de combustibles, que además es una cosa que les salió el tiro por la culata. En el caso ecuatoriano tenemos dos tipos de gasolina, una super que estaba subsidiada, es para los carros, digamos, si uno quiere más caros, si lo podemos describir así, y una gasolina extra, las dos subsidiadas. En un momento determinado se elimina el subsidio de la gasolina super,
creyendo que ellos tomaban una decisión adecuada. Así es como cayó estrepitosamente el consumo de esa gasolina. ¿Qué es lo que pasó? La gente se migró, que se cambió a la otra, a la gasolina menos cara, la extra, y por lo tanto los gastos que tuvo que hacer el Estado fueron aún mayores. Claro, se triplicaron prácticamente ahí, sí. Digo, tomaron mal una decisión, pero me parece que el efecto que querían es, para no decir que el Fondo Monetario les estaba imponiendo condiciones, empezaron a ponerse ellos mismos las condiciones previamente. Y ahora que firmen el acuerdo de manera definitiva, que además, dicho sea de paso, aquí hay un elemento fundamental para el caso ecuatoriano. Soy de aquellos que cree que no van o no pueden firmar el convenio si previamente no pasa por un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional y después por su validación y ratificación por la Asamblea Nacional. Sí. Porque si es que este convenio supone reformas estructurales y esas van a afectar marcos legales que garantizan derechos o metas de desarrollo que están avaladas por la planificación nacional, es imperante desde mi punto de vista el pronunciamiento de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. Y para finalizar, me robaste dos de las preguntas que tenía pendiente, el incremento de la deuda y las condiciones legales para eso. Si ese es el panorama, ¿cuáles son las expectativas para lo que queda del año? Tomando en cuenta dos variables ahí. Uno, la entidad política, es decir, con todos los denuncias de corrupción que están planteadas, el cambio del bloque político que se ha planteado, digamos, a partir de las elecciones que vienen. ¿Están dadas las condiciones para la aplicación normal, sin resistencia de lo que va a pedir el Fondo Monetario Internacional? O al contrario, como ya ha sido una historia en el Ecuador, eso va a traer una serie de interrupciones, resistencias y quizás convulsión social. Yo creo que va a venir aparejado con convulsión social, va a venir aparejado con protestas. Al final, digamos, tenemos un ADN, si quieres, en los sectores sociales que van a resucitar prácticas de oposición a una agenda que busca la privatización de sectores estratégicos, dicho sea de paso, prohibido por nuestra Constitución. Exacto. Han cometido la barbaridad, Orlando, y para la gente que nos sigue en América Latina, de hablar de la concesión del sistema de salud de la seguridad social. Esto en Ecuador es un tema, digamos, que se topa con mucho cuidado. La seguridad social es un elemento que los ecuatorianos no deseamos que sea privatizado. En el año 94 se planteó una consulta popular para ver si eso pasaba. La sociedad votó no. Ahora, si quieren ser consecuentes, deberían convocar una consulta popular para que los ecuatorianos nos pronunciemos de esa forma. Y la otra, me parece que no están mejorando las expectativas en el sector económico. Si mañana yo te quiero vender un departamento en donde yo vivo, ¿no es cierto?, en un barrio, y te digo, es inseguro, hay mal olor, hay mucha bulla, aquí la gente, todos son ladrones, no hay servicios básicos, por lo tanto te vendo mi departamento, me vas a decir que no. ¿Por qué quiero decir con esto? Que esta es la forma con la cual están queriendo hacer atractivo el país a inversiones privadas. Dicen que les interesa la inversión privada, pero se han pasado hablando todo mal de un Ecuador. No estoy hablando ya de ningún gobierno en particular, sino de un Estado ecuatoriano que lo que buscó es tener una perspectiva de mediano y largo plazo de desarrollo, invirtiendo en capital humano o en talento humano, digamos, con educación, que nuestros ciudadanos sean sanos invirtiendo en salud, que haya la posibilidad de tener conectividad invirtiendo en carreteras, que tengamos energía barata invirtiendo en hidroeléctricas o que tengamos riego para aumentar la productividad invirtiendo en eso. Todo eso han invalidado y ahora, ¿no es cierto?, quieren hacer un país que sea atractivo, pero lo están vendiendo muy mal, con lo cual yo veo muy oscuras, muy grises expectativas para el Ecuador en los próximos meses. Gracias, Pavel, muy amable por estar con nosotros. Y además queremos hacer una aclaración puntual. Para este programa habíamos invitado al ministro de Finanzas, Richard Martínez, a través de la Secretaría de Comunicación, se la hizo explícito, se la hizo directamente y seguimos esperando, porque evidentemente América Latina, el Ecuador, la ciudadanía, nuestra audiencia necesita también la postura oficial para entender esto que se ha comentado, se ha conversado con Pavel Muñoz. De todas maneras, si este es el escenario del presente año, quizás veamos en los próximos meses muchos más elementos de análisis para entender lo que hemos visto y oído en este programa. Claro, eso será si efectivamente no se producen antes cambios o convulsiones sociales de pronóstico reservado. Que la pasen bien. Chao, chao.